Amigos y todos, bienvenidos a Cara a Cara. Está a punto de terminar esta gestión gubernamental. ¿Hacia dónde se debe enrumbar el país? Vamos a hablar sobre este tema con el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Temístocles Rosas. Hablará de retos y desafíos del próximo quinquenio, porque es nuestro invitado de hoy aquí en Cara a Cara. Licenciado Temístocles, qué bueno que esté acá con nosotros en Cara a Cara, porque muchas veces estamos muy atentos en cómo va a terminar esta gestión gubernamental. Hay muchos pendientes. Yo creo que el reto específicamente está en cómo va a iniciar este quinquenio, quién gane la presidencia de la República y cuáles son esos imperdonables, cuáles son esos retos y desafíos que tenemos. Precisamente se hizo durante la semana que pasó un foro económico y usted planteaba algo, licenciado Rosas. Usted decía de la propuesta, cuál es en tiempo real, y me refiero a esos 5 años de gobierno, de las cosas que se pueden realmente hacer, y participaban todas las campañas. En síntesis, ¿qué recibió usted de ese aporte de las diferentes campañas? Hay cosas que realmente se van a poder hacer y que tienen que ver con los cambios contundentes y necesarios que necesita nuestro país. Bienvenido a Cara a Cara. Gracias. Mire, realmente de lo que escuchamos en el foro, propuestas de las distintas campañas. El foro fue estructurado para que fueran los equipos económicos los que presentaran qué se quiere hacer, pero significativamente podemos señalar que hay premisas que todos están abordando con mucho atino, en el sentido de el tema de las finanzas públicas. Se necesita austeridad, se necesita rebajar el tamaño del Estado. Y además de eso, también necesitamos tener más capacidad de inversión a través del presupuesto, con miras a que mantengamos un nivel de actividad económica que garantice un crecimiento económico. Yo creo que todos coincidieron con eso. Las formas son los que quizás se puedan hacer, pero también abordaron con mucha responsabilidad el tema del agua para el Canal de Panamá, que todos están conscientes de que tenemos que tomar decisiones para garantizar la continuidad de las operaciones del canal y que podamos tener no solamente el agua para el canal, sino la dotación de agua para la población panameña, toda vez que la misma fuente, tanto del canal como la que tomamos, sale del mismo lago. Entonces, creo que tenemos puntos de concordancia en temas importantes en materia fiscal. Muchos dicen no endeudarse más. Yo creo que tenemos que ver si hay austeridad y podemos generar ahorro corriente, no tener que endeudarnos para cubrir el déficit. Pero cómo lo vamos a hacer fueron una de las cosas que quedamos esperando de cómo se va a lograr ese tipo de iniciativa o ese tipo de propuestas. Pero vemos por lo menos que los candidatos sienten que se tiene que contar con una gran responsabilidad dentro de la administración pública y que van a requerir, y este es un punto que nosotros hemos visto con mucho detenimiento, que es, tiene que haber capacidad de diálogo, capacidad de conciliación, capacidad de integración a la hora de impulsar esas estrategias, toda vez que van a haber escenarios adversos en los próximos 5 años y vamos a requerir de esa capacidad de conciliación de parte de quien ocupe la presidencia de la República a partir del 1 de julio. Claro, usted habló de deuda y mire, solamente como un dato importante, al 31 de enero de este año la deuda pública estaba por el orden de los 46.894 millones de dólares. De eso la deuda pública 39.889 y la deuda interna 7.000 millones de dólares. Cuando inició el gobierno del presidente Cortizo, nuestra deuda estaba en 26.612 millones de dólares y va por, como ya dije, 46.894. Licenciado Rosas, estamos hablando de una diferencia de 20.282 millones de dólares. Usted ha tocado otro punto importante. Se debe hablar de diálogos, de consensos, pero aquí los diálogos que entendemos los panameños son diálogos para postergar y no llegar a una solución. ¿Es ese el tipo de diálogo que necesitamos durante el próximo quinquenio? Por el contrario, yo creo que lo que tiene que haber es esa capacidad de consensuar las cosas, porque tenemos que tomar decisiones.
y que las decisiones sean de conocimiento, sean recogidas también las opiniones de quienes participan. Yo siento que necesitamos una capacidad de comunicación y de consentimiento para poder impulsar medidas que nos van a afectar a todos. Has hablado de la deuda. Sí, la deuda, si le sumas los 3.100 millones que recientemente se emitió, vamos a llegar a 50.000 millones de dólares. Algunos de esos, entiendo, son para pagos de vencimientos, así que se puede tener un ajuste. Sin embargo, creo que el crecimiento de la deuda ha sido mucho mayor de lo que quizás el país debía haber realizado. Y este gobierno habló de austeridad, señor Rosas. A ver, si esa fue la austeridad, no quiero saber cómo será entonces el derroche. Por eso es que en las propuestas que hicieron los candidatos en el Foro Económico de CONEP se habla de generar austeridad y tratar de no generar más deuda en la medida en que podamos tener ahorros y podamos también impulsar la inversión gubernamental que vaya a dinamizar la economía. Claro, mire, vamos a hacer una pausa, pero el sistema bancario ha dicho que ve mucho riesgo en perder el grado de inversión. Ya sabemos que hay 3 calificadoras. ¿Cuáles han sido esa calificación puntual que le ha dado a nuestro país? Y este término, sostenibilidad, ¿cómo la próxima administración gubernamental debe tener pilares sólidos para hablar de sostenibilidad y darle seguridad específicamente a estas calificadoras, y no solamente a las calificadoras, a ver, a nuestra imagen internacional, a la inversión extranjera, que es muy importante para los panameños? Vamos a abordar ese y otros temas, pero lo haremos cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, conversando con el presidente del CONEP, Temístocles Rosas. La pregunta en cuestión era: el centro bancario que presenta exclusivamente un informe esta semana habla de ese riesgo, ya lo ve como un riesgo un poco más concreto, el perder el grado de inversión, y esto genera, señor Rosas, consecuencias importantes para los panameños. ¿Qué hay que hacer específicamente para no perderlo? Dentro de estas conversaciones en el foro, ¿usted vio algo a lo mejor que apunta hacia allá, a tener un poco más de seguridad en este tema? Partiendo de que la pérdida del grado de inversión tiene efectos macroeconómicos y efectos micro para el panameño común. Si lo vemos en macro, ya lo acabamos de ver con la reciente emisión de 3.100 millones de dólares, donde el mercado internacional ya nos consideró sin grado de inversión, y por eso es que esas deuda que se ha contratado tiene altas tasas de interés de entre 7,75 y 8,25, que no es una tasa con un país con grado de inversión. Es decir, estamos contratando deuda más cara. ¿Qué se tiene que hacer? Efectivamente, Panamá tiene que cumplir con una disciplina fiscal para garantizar que podamos tener capacidad de pago y podamos tener un crecimiento económico sostenible. Ya el Fondo Monetario Internacional ha anunciado en recientes días que solamente con el hecho de no contar con la mina puede haber una reducción de 2,5% en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Es decir, sí vamos a tener un año 2024 difícil, con predicciones por debajo de lo que veníamos teniendo en los años anteriores, y esto a consecuencia de ese excesivo gasto público que genera mayor endeudamiento, también la pérdida de estas actividades económicas, y por eso vamos a tener efectos en el grado de inversión. Para el panameño común, el crédito va a ser más caro. Al tener nosotros que recurrir a dinero más caro, igualmente el panameño va a tener acceso a dinero mucho más caro, y eso va también a contraer la economía. Por eso es importante que en los próximos años podamos dar una muestra de seguridad fiscal, de confiabilidad, y que podamos cuanto antes tener esa continuidad del grado de inversión. Hay todos los indicios de que lo vamos a perder antes del primer semestre de este año, y nos tocará ser responsables, y quien vaya a ser presidente, la responsabilidad de recuperar ese grado de inversión para que podamos tener mejores condiciones. Eso ayuda también a la atracción de inversiones, a la creación de actividad económica. Entonces, tenemos que buscar la manera de seguir contando con el grado de inversión. Sí, solamente como un datito interesante, por ejemplo, de las calificadoras hasta este momento, Standard & Poor's nos ha calificado con BBB
con perspectiva negativa. Eso fue en noviembre del año pasado. Moody's nos degradó Baa3 con perspectiva estable y Fitch, la tercera calificadora, mantiene la calificación de BBB-. Aquí voy a unir esta pregunta. De acuerdo a lo que usted está diciendo, señor Rosas, entonces, el primer año, es decir, de julio en adelante, la próxima administración gubernamental va a tener que poner en orden su casa. No necesariamente significa que algunas de las promesas, y estoy hablando de esas acciones puntuales para mejorar distintos aspectos de nuestro país, que hay mucho que resolver, dicho sea de paso, no va a ser eso tan cierto o tan real. Va a tener primero que poner en orden la casa para entonces tal vez en el 2025 comenzar a hacer algunas cosas que puedan ya generar algún tipo de resultados para los panameños. Es que este año 2024 presenta en retos en materia fiscal y en materia de las finanzas públicas que tenemos que tomar en cuenta. Uno, tenemos una deuda con los proveedores locales, los contratistas del Estado. Hay estimaciones de cerca de 1.800 millones en deuda que no se han cancelado. También tenemos una deuda con el Fondo de Ahorro de Panamá que supera los 1.000 millones y que no se le ha dado. El fondo en su informe presenta que ya ha recuperado el valor contable de sus inversiones, pero que no ha recibido los aportes que corresponden a lo que indica la ley con el Canal de Panamá. Pero también tenemos otra serie que son los gastos operativos que tiene el Estado. Entonces, por eso es que cuando se habla de finanzas públicas, ¿qué vamos a hacer para reducir el gasto? Puntualizar eso. Y ahí es donde tenemos los grandes retos, porque, como bien han mencionado, las tres calificadoras que tienen metodologías similares y calificaciones distintas, nosotros estamos a lo que se conoce como un notch de perder el grado de inversión. Entonces, frente a estas perspectivas que estamos recibiendo de crecimiento, de déficit fiscal, de endeudamiento, es muy probable la pérdida del grado de inversión, y eso no solamente perderlo, sino lo complicado que va a ser y demostrar a las calificadoras de riesgo que hemos sido una administración responsable en el manejo de la finanza pública y que vamos a recuperar ese grado de inversión. Tenemos dentro de los 8 candidatos presidenciales aquel que realmente se va a poner los pantalones, va a hacer los ajustes necesarios y nos va a poder evitar perder el grado de inversión o por lo menos no mantenernos en esa incertidumbre. ¿Usted lo ve, señor Rosa? Mire, yo siento que hay los equipos de campaña, eso lo vimos en el foro, con mucha seriedad. Y yo creo que este no es un tema de abordarlo con inflexión, pero también siento que tenemos que mirarlo con mucha responsabilidad. El país tiene que crecer y en la medida que podamos generar puestos de trabajo es cuando tenemos condiciones favorables. Y el que vaya a ocupar la silla presidencial a partir del 1 de julio tiene que tenerlo claro, de lo contrario va a tener un gobierno muy difícil, con carencia de recursos, y para ello va a tener que contar con esa capacidad de diálogo y conciliación que hemos planteado. Claro que sí. Vamos a ir a otra pausa, señor Rosas, pero mire, usted tocó un punto importante y uno de los grandes desafíos: generar empleo. Siempre lo hemos dicho, el gobierno es la autopista, pero ¿quién echa a andar eso? Es el sector privado. Y tener esa sinergia, tener ese contacto, apalancar esas estrategias, será un punto fundamental. Por eso el tema del consenso, pero un consenso no para dar largas a los temas, ni diálogos para dar largas a los temas, sino para tratar de generar soluciones a mediano, corto y en su momento a largo plazo, va a ser muy importante. Vamos a ver ese tema, pero lo hablaremos cuando retornemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñanos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta, esto es Cara a Cara. Señor Rosas, hábleme un poco sobre generación de empleos. El tema de la pandemia nos ha dejado consecuencias interesantes. Antes de, ya habían ciertos temas con Panamá. Se ha hablado de que nuestro país es uno de los que mayores crecimiento económico ha tenido, pero siempre hago esta relación. Las administraciones gubernamentales les gusta presumir del crecimiento económico, pero cuando ese crecimiento económico tiene que permear a las clases más bajas, hasta allí llegamos. Eso realmente no pasa. Ese desafío de generación de empleo que involucra directamente al sector privado, ¿cómo lo visualiza usted en el próximo quinquenio?
Mire, yo creo que lo primero que se tiene que tener claro es que es el sector privado el motor y generador de empleo dentro del país. Aquí hemos visto cifras de la pérdida de trabajos permanentes que se han tenido y cómo se han sustituido a través de plazas de empleo dentro del aparato gubernamental y cómo ha crecido la informalidad. Quien vaya a ser presidente tiene que buscar la manera de revertir esas tendencias, tanto de informalidad y que no sea el Estado el promotor y generador de empleo. Por el contrario, tiene que ser el sector privado. ¿Eso cómo se puede realizar? Nosotros tenemos que sumar las fuerzas y no estamos hablando simplemente de beneficios, de incentivos para el sector privado. Nosotros estamos hablando de seguridad jurídica, reglas claras, desburocratización, quitar esa discrecionalidad en el otorgamiento de autorizaciones, hacer un aparato gubernamental más sencillo para la generación de empresas. Y esto va a requerir, sobre todo, automatización, digitalización y procesos que vayan a facilitar la actividad económica dentro del sector privado. Eso es lo que estamos esperando y esas son condiciones que pueden hacerse conjuntamente. Nosotros hemos explicado, para generar empleos, sí, tenemos que hablar los tres sectores, la parte tripartita, gobierno, empleadores y sector trabajador. No estamos excluyendo al sector trabajador de esta importante tarea de generar empleos, porque queremos es que ellos tengan, como nosotros como empresarios, tengan empleos bien remunerados y permanentes. Y eso lo tenemos que hacer a través de ese trabajo. Y yo creo que atendiendo estas condiciones que hemos hablado de facilitar la inversión, podemos revertir esa tendencia del crecimiento de la informalidad y que sea el sector privado quien vaya nuevamente a liderar la creación de empleos para el próximo quinquenio. Esta semana escuché al presidente de la República, que fue una de sus promesas, no aumentar los impuestos. ¿Esa promesa puede sostenerla la próxima administración gubernamental o para tratar de solventar de alguna manera todo el escenario que tendrá, un escenario desafiante que tendrá nuestro país, la próxima administración gubernamental tendrá que decir aumento de impuestos sí o sí? ¿Qué piensa usted? Mira, el Fondo Monetario hablaba en su informe de que habían que revisar los sistemas impositivos del país. Nosotros estamos abiertos a que haya una capacidad de cobro mucho mayor que la que tenemos ahora. Yo creo que en la medida de que pueda haber una capacidad de recaudación mucho más efectiva, no tendríamos que hablar de aumentos de impuestos. Ahora mismo el peso impositivo que tiene el sector pues, es de 12%. Yo creo que podemos ver mucho más esa capacidad de recaudación que debe ejercer el Estado. Y en esa medida nosotros ver cómo poder incrementar los ingresos que recibe el Estado en los impuestos, los directos como el ITBMS, el impuesto de inmuebles y demás, que quizás con una capacidad de recaudación puedan aumentarse. Hablar ahora mismo de aumento de impuestos sin tener claro un plan de austeridad en donde los recursos vayan apuntados realmente hacia el crecimiento económico y no hacia actividades políticas, yo creo que eso todavía tiene que esperar hasta que no haya un planteamiento claro en cómo van a ser utilizados. Tenemos unos presupuestos muy altos, 30.600 millones para este año 2024, pero mucho gasto público. Entonces, aumentar impuestos para mantener el gasto público, creo que necesitamos hablarlo con mucha más responsabilidad y que sí, si hay austeridad y podemos tener excedentes, que esos excedentes se reviertan a través de inversión pública, que eso es dinamización y eso es generación de actividad económica y obviamente de empleos para todos los panameños. Claro, ya al finalizar prácticamente esta gestión gubernamental vemos anuncios como estos. El MEF emitirá al parecer más deuda. Se están hablando de 30 millones de dólares que se conseguirán en el mercado local a través de letras del Tesoro, cuya subasta va a ser precisamente esta semana que comienza a correr el 12 de marzo. ¿Esto nos ayuda en algo realmente? ¿Tratamos de tapar un parche consiguiendo otra cosa, pero a futuro nos va a generar más problemas? ¿Cómo lo ve usted? Es que sea una deuda corriente y de plazo en el mismo año. O sea, se pide esos dineros con vencimientos a fin de año, que es para mantener un poco de liquidez y poder hacer algunas condiciones que están establecidas en el presupuesto. Esas son deudas que no trascienden el periodo fiscal.
La que sí nos ha preocupado es la que recientemente hubo, que hemos conversado, los 3.100 millones de dólares, que sí ha tenido vencimientos de 7, 15 y casi 30 años con unas tasas muy altas, que eso sí va a repercutir. También hay que ver cómo está el comportamiento del pago de vencimientos que tenemos este año. Esa deuda que se ha contratado se habla que es para el pago de deuda en vencimientos de este año, pero tenemos que ver ese manejo de las finanzas públicas, de la deuda, que sí, para cubrir los déficits necesitamos recurrir a la deuda, pero tiene que ser utilizado racionalmente y principalmente en inversión pública, que es lo que genera actividad económica que nos permite repagar esa deuda. En 30 segundos, señor Rosas, ¿qué mensaje usted le mandaría a aquel que quiere sentarse en la silla presidencial? Capacidad de diálogo, conciliación y sobre todo tener una visión de que Panamá puede seguir creciendo si hacemos las cosas bien, si tenemos un gobierno austero y nos enfocamos en los problemas para resolverlos, los problemas que hoy repercuten para todos los panameños. Muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por su experiencia, conocimientos. Yo creo que este tema es muy importante, salud lo será, educación lo será, pero el poder manejar las finanzas, la buena administración definitivamente nos llevará a mejores días, no solamente a lo interno de nuestro país, sino también cómo nos ve el mundo. Al presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Temístocles Rosas, mil gracias por habernos acompañado hoy aquí en Cara a Cara.